A continuación, veremos por medio de una línea del tiempo algunos de los aspectos más importantes del desarrollo de la ciencia en Colombia en los últimos 200 años. En el periodo de 1800 a 1820 encontramos en nuestra línea de tiempo un primer momento, el momento de la independencia. Durante este momento, José Celestino Mutis contribuyó a la guerra y a la declaración de esta, destacándose por las innovaciones en ciencia y pedagogía. Como ejemplo de estas encontramos la expedición botánica realizada por él mismo y las enseñanzas de las ciencias a sus discípulos. En 1816 son asesinados los promotores de la ciencia en la República. En el periodo de 1820 a 1850 encontramos un segundo momento titulado por el autor como los primeros años de la República. En este periodo se destaca el general Santander con la fundación de varios colegios y universidades como un intento de promover la ciencia e implantarla en el país. Pero aún más importante, la fundación en 1823 del Museo Nacional de Colombia y de la Escuela de Minería, donde actualmente en el museo se exhiben más de 27.000 piezas de arqueología, etnografía e historia. El museo, a través de este periodo de la historia, pasó por muchos lugares. Se creó también un impuesto para mantener el museo, el cual fue abolido en 1825. En 1826, el general Santander fundó la Academia Nacional de Colombia y se elaboró la Ley Orgánica de la Educación Pública. El 25 de septiembre de 1828 fue el atentado contra Bolívar, el cual implicó luego el exilio del general Santander. En el periodo de 1850 a 1900 vemos un tercer momento de la historia titulado la Comisión Coreográfica y la Universidad Nacional de Colombia. En este periodo existía una necesidad de entender a la nación y se resalta la labor de intelectuales como Francisco José de Caldas, que hizo énfasis en el conocimiento de la geografía como base del desarrollo político y económico de la nación. En 1850 se creó la Comisión Coreográfica dirigida por el ingeniero y coronel Agustín Codazzi, con el fin de explorar el territorio nacional. Esta comisión estuvo en funcionamiento por un periodo de 9 años y en este tiempo la comisión elaboró el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia. A través de este periodo hasta 1861 se fueron creando instituciones de estudio de las ciencias y de investigación, pero dado a que la actividad científica no era el principal interés del gobierno, la mayoría de estas instituciones fueron clausuradas por falta de un apoyo oficial. En 1860 a 1861 ocurren cambios en los gobiernos por una política inestable, y esta se ve reflejada en una guerra que ocurrió en estos años. En 1867 se funda oficialmente la Universidad Nacional de Colombia,
donde la visión de su primer rector, Manuel Ancísar, de tener un centro educativo del más alto nivel y de gran autonomía, fue la razón por la que ésta haya perdurado hasta nuestros días. En el periodo de 1900 a 1967 encontramos el cuarto momento titulado La consolidación de la institucionalidad científica, donde vemos mayores avances en las ciencias e implementaciones de tecnologías en el país. En 1917 se forma la Comisión Científica Nacional para servir en la parte geológica del país. Esta fue reemplazada luego por el Servicio Geológico Nacional, el cual elaboró extensas investigaciones y realizó importantes estudios en la minería y en la explotación de petróleo. En este mismo año, en las áreas de la salud, se creó el Instituto Nacional de Salud y se implantaron tecnologías para producir la vacuna antirrábica y técnicas diagnósticas avanzadas en bacteriología y microbiología. En 1918 se crea la Escuela Superior de Agronomía para solucionar problemas en este campo que antes no existían. En 1924 se crea el Ministerio de Industria. En 1931 se crea el Consejo Nacional de Agricultura. En 1940, gracias al patrocinio de la Fundación Rockefeller, se funda el Instituto Colombiano Agropecuario y también se funda el Instituto Zooprofiláctico, encargado de producir vacunas y biológicos de uso veterinario. En 1956 se creó el Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares. En el periodo final de 1968 hasta nuestro presente, encontramos al final de nuestra línea de tiempo un último momento titulado por el autor Colciencias y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En noviembre de 1968, por medio de un decreto, se crea el Fondo de Ciencia que debía tener el 0,2% del PIB. Y en este mismo año, el ministro Octavio Arizmendi crea Colciencias. Este instituto es creado como un organismo para el fomento y la financiación de la ciencia, además de ser el centro de un verdadero sistema que incluye a todos los que desde universidades o instituciones estuvieran dedicados a la investigación científica. En 1998 es clausurado por el gobierno el Instituto de Asuntos Nucleares. Hemos viajado a través de 200 años de historia de la ciencia en Colombia y podemos reconocer que estamos viviendo en una época diferente desde el establecimiento de instituciones del Estado cuyo objeto es la investigación científica. El que estas nuevas circunstancias cambien la situación histórica dependerá de las acciones que tomen los gobernantes.